Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este cuarto capítulo de ¿Cómo te lo explico? Estoy junto a Mónica Rincón. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Hola, Paula, contenta con este cuarto capítulo de la repercusión en redes, esas redes como Spotify, YouTube, que los invitamos a seguir de Cómo te lo explico y también nos pueden ver a través de la plataforma de La Tercera. Hoy tenemos dos invitados después de las elecciones. Paula Walker, consultora, periodista, analista. Y también va a estar con nosotros Lucas Sierra, abogado, también analista académico, que esperamos que nos den un panorama general, ¿cierto? Y con algunos detalles de lo que ha sido esta primera vuelta presidencial y lo que viene para la segunda. Pero de lujo los panelistas. Y además va a estar con nosotros alguien que todos quieren saber su opinión, que no ha hablado todavía respecto de la segunda vuelta, y nos referimos, ahí lo ven, a el presidente del PPD y senador Jaime Quintana. Va a estar en Cómo te lo explico. Y sin más, partimos con el cuarto capítulo. Ya pues, primera sección pues. Primera sección, la pizarra informativa, estaba ahí despistada, me pidió la música en el camino, pero sí, y vamos a elegir, como ya todos los jueves, los tres principales temas y después vamos a escoger solo uno. Ya, y escogimos los siguientes con Paula esta semana. Primero, los resultados evidentemente de las elecciones presidenciales y parlamentarias con todo su análisis, el nuevo Congreso, el panorama que viene. Segundo, los nuevos antecedentes de la trama bielorrusa, y con eso nos referimos a el ministro Simpertegui, otro ministro más de la Corte Suprema, porque siguen sumándose y parece que van a aparecer más, pero además también un diputado, el diputado del Partido Republicano Araya, que a través de un reportaje de CIPER supuestamente habría recibido de un notario un pago. ¿Para qué? Él dice que no es verdad, que jamás lo recibió. Bueno, pero ese es otro de los temas que ha aparecido en lo judicial, y obviamente la acusación constitucional contra el exministro Pardo, porque ya avanzó en la Cámara de Diputadas y Diputados y ahora hay que ver el 25 de noviembre qué pasa en el Senado. Está cuesta arriba parece la cosa para el exministro. Sí, bien cuesta arriba. Dicho eso, ahora vamos a escoger, ¿cierto?, nuestra pizarra. Para los que no nos miran, pero sí nos escuchan, lo anotamos en la pizarra, de esta pizarra informativa. Ah, ya. Me gusta hacer como ruido para que la gente que nos está escuchando y no nos está viendo. Ya. Ya. Vamos a ver, espérate. ¿Quién revela primero esta vez? Dale, ya yo, esta vez. Yo digo, para que lo vean, pero lo leo para quienes lo escuchen, puse Parisi porque creo que hay que pensar las elecciones y los resultados poniendo énfasis en el factor Parisi. Ya, yo también digo elecciones, pero cambio de hegemonía. Ah, no, se acabó esta cuestión, se acabó el podcast, aquí no hay... No hubo acuerdo. No hubo acuerdo. Hoy, pero yo creo que van de la mano. Sí, creo que van de la mano porque al final seguimos en tecla electoral nosotras, sí, pero qué duda cabe si es que viene la segunda vuelta. Parte tú, ¿por qué Parisi? A ver, Parisi, porque primero yo creo que hay que hablar de este contexto y para que tenga sentido nuestros dos puntos de vista, es un contexto en el cual se empiezan a, de alguna manera, debilitar o desarticular las coaliciones tradicionales digo, desde el retorno a la democracia, y me refiero a ese Chile Vamos, que ahora se llama Chile Vamos, pero a la derecha tradicional, y por otro lado a la izquierda, pero en este caso el socialismo democrático también empieza a crujir un poco, aunque no desaparece para nada el PPD, hace una buena elección para lo que esperaban, pero de igual manera con una hegemonía súper clara, creo yo, del Frente Amplio y del Partido Comunista. Entonces, en ese contexto y con una derecha que capitaliza parte digo yo, de un descontento, yo diría, me atrevería a ser un poco provocadora, Paula, y decir que desde mi perspectiva y desde la de varios analistas también, Parisi de alguna manera, yo no diría para nada es hijo porque está harto grande, pero es producto en cierta forma de esta desarticulación de los partidos, pero también de la incapacidad de la izquierda tradicional y sobre todo, diría yo, del Frente Amplio de capitalizar un descontento social y hacerlo transformación global o buena administración a lo menos del Estado. Como contexto solamente para los que nos escuchan,
Franco Parisi obtuvo, ¿cierto?, el tercer lugar de las preferencias presidenciales con más de 2 millones de votos, lo que lo vuelve a poner como un actor relevante de cara al balotaje, donde ya estamos viendo cómo Janet Jara y José Antonio Kast, las dos candidatos que van de cara a esta segunda vuelta, van detrás de la casa de estos votos. Y en ese contexto, la figura de Parisi se ha vuelto relevante y clave. Y la niña bonita, el niño bonito. El niño bonito de estas elecciones, o el gran elector, dicen algunos. ¿Qué tan gran elector es o no? Eso también es materia de debate al interior de los comandos, porque justamente esta semana ha estado marcada, ¿cierto?, por ver cuántos gestos se le hace a Franco Parisi. Esto en el sentido de, ¿se le hace gesto al electorado? ¿Se le hace un gesto a él directamente para que él termine pronunciándose en favor de algunos candidatos? Hasta ahora lo que está sobre la mesa es esta invitación de Parisi para que asistan los candidatos a su programa de streaming Bad Boys, que ya dejó abierta la invitación. Aún no hay una fecha confirmada, no se sabe si José Antonio Kast va a ir o no. Él dijo que lo está evaluando. En el caso de Janet Jara también se debaten entre si es conveniente o no. Ya han surgido voces, eso sí, que dicen ir a esa instancia puede convertirse en un show que no termine sumando nada, sino más bien abriendo un flanco, si en el entendido de que ese espacio terminara siendo, ¿cierto?, algo más áspero, más rudo respecto de cómo se plantee Parisi frente a las propuestas de los candidatos, ¿cierto? Entonces ahí está primero ese debate. Hay otros que apuntan, mejor que besarle el anillo o la mano a Parisi, enfoquémonos en el territorio, lo territorial, ¿cierto?, en el despliegue territorial, y en tratar de conquistar al electorado a través de las propuestas. Ahora, yo te tengo una pregunta. ¿Alguna vez tú escuchaste, por ejemplo, a Parisi hablar de nueva constitución? ¿No es cierto? No estaba dentro de sus ideas. Y eso, de alguna manera, es haber, creo yo, interpretado mejor respecto de sus votantes cuáles eran las demandas del estallido. Porque una cosa es que haya sido inteligente desde el punto de vista político para canalizar la violencia, para canalizar el descontento, llegar a una solución de nueva constitución. No estoy cuestionando desde el punto de vista político, pero desde el punto de vista electoral, él estaba mucho más conectado probablemente con la no resolución de los problemas que más acuciaban a las personas y a su electorado post-estallido, no resueltas. Entonces, creo yo que el enfocarse en el tema de la nueva constitución, por ejemplo, más allá de que hice una buena salida política, no respondía, es más de élite probablemente, que de los anhelos que tenían realmente las personas en sus casas. Entonces, ahí apuntaba yo con esto de que creo que hay una desconexión con el electorado popular, con ese electorado de clase media, molesto. Tú hablas desde lo que pasó del estallido hasta ahora, y cómo ha transitado las fuerzas políticas. Sí, y creo que Parisi lo vio bien. Por ejemplo, las derechas apuntaron a migración, a delincuencia, a economía, y Parisi siguió tocando otras teclas que tenían que ver con eso, pero le hablaba mucho más directo a ese electorado molesto, enojado, que siente que este sistema, le gusta incluso el sistema, pero que no le responde y se siente no visto por las élites tradicionales. Y yo creo que ese Frente Amplio, que podría conectar con otro sector, pero que de alguna manera menosprecia, queriéndolo o no, o así al menos se lo hace sentir, tal vez no los menosprecia, pero se lo hace sentir ese electorado. Yo creo que tiene mucho que ver con eso, pero también hay un factor que le favoreció a Franco Parisi. ¿Cuál? Que tiene que ver con el voto obligatorio. Todavía no está medida todo de cómo votó ese voto finalmente. Eso es parte de los análisis que se están dando ahora. Pero todos pensaban que el voto obligatorio iba a ser, ¿cierto?, un voto moderado, que iba a atender, o al menos eso esgrimían algunas candidaturas, a ir en favor de algún candidato que esgrimiera ese tipo de propuestas. Y lo que transmiten algunos analistas ahora, y también distintos sectores, estoy hablando tanto de izquierda como derecha, es que no supieron leer que ese voto obligatorio finalmente iba a terminar siendo un voto de protesta, un voto enojado, que justamente va por Franco Parisi, porque la clase política tradicional no responde a las demandas que ellos necesitan. Entonces, tengo pruebas de eso. Entonces yo creo que esa suma del descontento de lo que han hecho las fuerzas políticas, tanto de izquierda como derecha, porque yo creo que aquí también Parisi le quita voto a la derecha, porque si uno ve lo que él hizo en 2021, su discurso también era en ese momento contra la administración de turno, que era Sebastián Piñera. Ahora su discurso también fue que era una administración de centro-derecha. Ahora su discurso fue contra una administración de
centro-izquierda, que es la del presidente Gabriel Boric. Y no sé, en esa oportunidad, en 2021, también obtuvo el tercer lugar y logra tomar ese desencanto, compartiendo un relato ahí en ese momento con las fuerzas de izquierda que buscaban el poder. Y en este momento también, en 2025, toma también ese relato de descontento en contra ahora de un gobierno que es de izquierda y que de alguna forma peleaba el relato con estas candidaturas de derecha que también apuntaban a lo mismo, a la mala administración que acusan ha hecho esta administración. Entonces, por eso yo también creo que ahí también le quita electorado a los sectores de la derecha. Ahí tenemos una pequeña discrepancia. Yo creo que le quita muchísimo más a la izquierda. Creo que fue más incapaz de hablar de esos temas y de conectar. Tal vez en lo que es, ponte tú, la antigua UDI popular, ahí sí. Tal vez en ese terreno sí. Pero tengo unos datos que voy a dar los créditos. Sebastián Rivas, que en CNN es jefe digital. Saludos a Sebastián. Sí, que también trabajo acá en el lugar que nos convoca para grabar la tercera. Mira, él decía que había, y cruzando datos además, que es súper interesante, bueno, le fue muy bien, todos sabemos que le fue súper bien al norte, ¿no? Eso ya lo sabemos, y que empezó a penetrar el sur. Pero la región metropolitana es como de dos mundos para Franco Parisi. Por ejemplo, obviamente que hay un factor socioeconómico, clase media empobrecida también, que vota por Parisi, eso se ve en algunas comunas, pero también hay pruebas de que le favoreció el voto obligatorio. ¿En qué? Por ejemplo, veamos en la región metropolitana. Vitacura, Franco Parisi saca 0,8%. 570 votos, le gana hasta Harold May Nichols. O sea, no es su lugar, claramente. No es su electorado. Entonces, hay diferencia entre el norte y la región metropolitana, sí, pero hay diferencias también entre altos y bajos recursos en la región metropolitana, también al interior. Pero ojo, ¿por qué? Porque siendo las peores, las del sector oriente, hay otras comunas como Santiago y San Miguel donde no alcanza el 10% y que son comunas que cuando se empieza a estudiar su voto anterior son bien politizadas. Entonces ahí cuando mezclas ya fidelidad ideológica con bajos recursos, ahí no funciona esto que te digo yo. Pero, ¿qué pasa con 5 comunas, las 5 que les fue mejor en la región metropolitana? La Pintana, Los Espejos y Cerro Navia entre ellas, fuera del circuito llamado de Américo Vespucio. O sea, y, ojo, donde además la participación sube muchísimo, porque si en algunas con el voto obligatorio sube 10 o 20 puntos, en estas comunas que te estoy mencionando sube 40 puntos. Bueno, ahí daría la razón esta idea del voto obligatorio. Exacto, porque ahí están los datos. Bueno, por ejemplo, Mónica hizo la tarea y trajo las cifras concretas. Es que mira, es que en La Pintana, por ejemplo, hubo, y en lo segundo, ojo, que es un electorado, en todas estas comunas que estoy mencionando, lo mismo, las 5 mejor que les fue, de un sector de menos recursos, claramente no es Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, al contrario, donde aumenta mucho la participación, como te decía, 40 puntos, pero además otra cosa bien interesante, y es que mientras en la presidencial los votos nulos, 5%, estoy haciendo un promedio, por favor, 5%, en la parlamentaria, 28,9, 29,7%, de votos nulos, o sea, despolitizan su voto en la presidencial, pero no están dispuestos a perdonarles a los políticos y las políticas que no hayan cumplido con ellas, y eso lo siguen identificando en el tema parlamentario. Por eso que en esas comunas que votan mucho por Parisi, en la parlamentaria hay gran cantidad de votos nulos. También se repite en otros, pero estamos haciendo el cruce respecto de Parisi. Y yendo al tema parlamentario, ya justificaste a Parisi, sí. Me parece bien, pero yo creo que también un tema que deja la elección es el cambio de hegemonía en la derecha principalmente. Sí. Ya veíamos venir esto, ¿cierto? En la izquierda como el Frente Amplio ganó terreno respecto de la socialdemocracia, ¿cierto? Y de alguna forma ahora le está pasando lo mismo a Chile Vamos con esta coalición o este bloque, esta alianza electoral que hizo republicanos con los libertarios y también con los socialcristianos. Bueno, si bien los socialcristianos no le alcanzó para quedarse como partido político, sí hay un muy buen desempeño del Partido Republicano que logra elegir a 31 diputados, y en el caso de los libertarios, bueno, también sube a 8 su representación en el Congreso, lo que da cuenta, da cuenta también del contraste con lo que le pasa a Chile Vamos, que los superan. Esta nueva alianza, esta nueva derecha, finalmente en la Cámara los sobrepasan en número. Ahora te tengo una pregunta, tú que lo has reporteado harto, Paula. Yo tengo la impresión, pero puede estar súper equivocada, por eso te lo pregunto, ¿no crees que igual esperaban que fuera aún más arrollador
el triunfo sobre Chile Vamos, que algo lograron sostener la estantería o no? Sí, algo logran sostener la estantería, pero igual las proyecciones trataban de bajar un poco las expectativas de la previa de los republicanos y hablaban de entre 20 y 25 parlamentarios, sobre 30, ya está por sobre las expectativas que al menos sinceraron públicamente. Obvio que en privado ellos aspiran a tener esto de la hegemonía y el control de la derecha y de alguna forma van avanzando. En el Senado el escenario todavía es distinto y bueno, ahí los que logran sostener la estantería de alguna forma es la izquierda porque la derecha no logra la mayoría como algunos vaticinaban. Sí, no, las derechas, eso juntas pretendían ser mucho más. Mucho más en el Senado, entonces el pronóstico ahí al menos ahí de alguna forma la izquierda respiró más aliviada porque teniendo el control de las dos cámaras y además como se proyecta que sea José Antonio Kast quien asuma o quien gane la presidencial de acuerdo a los distintos sondeos de opinión, el escenario se ponía muy cuesta arriba porque de alguna forma dicen, bueno, se llevan la pelota para la casa en un próximo gobierno y está este contraste, estos equilibrios entre el Congreso y el Poder Ejecutivo se pone más cuesta arriba. Te tengo una pregunta que podríamos responderle a la gente en sus casas, pero que vale tanto para Chile Vamos, para ir cerrando, como para también el actual oficialismo, y es lo siguiente. No, Chile Vamos, republicanos, libertarios, todos, o sea, Kast versus Jara. ¿Qué hacer con Parisi? Yo creo que es hablarle directo al votante. Justamente Fernando Rosenblatt, que ha estudiado estos temas, decía que da cuenta, ojo, varias de las ideas que decía yo al principio tienen que ver también con cosas que yo conversaba con él. Decía, no hay que hablarle, no tiene tanto sentido hablarle directo a Parisi, nunca confrontarlo, menospreciarlo, no enfrentarse con él, pero hablarle directo al votante, hablar de temas materiales concretos como pensiones, por ejemplo, como deudas, temas que le importan mucho a ese electorado y probablemente en ese sentido hablar directo porque Parisi no va a arriesgar, Parisi no va a decidir por caso, por Jara, se va a refugiar en la consulta. Es su juego, él todavía mantener esta incertidumbre, ambigüedad, jugar con el tema de su público, de su electorado, de llamar a esta consulta. Entonces, ¿cuánto caen los dos candidatos en este juego? Es algo que varios en los distintos comandos miran con distancia y con preocupación. Hay quienes dicen, vamos por el electorado, pero no vamos a la casa de Parisi. Y ahí es donde está el límite. O sea, ni tan lejos que me enfríe, ni tan cerca que me queme. Y yo creo que, bueno, con esto concluimos listos, ¿no? Porque vienen los invitados. El abre, y sí, vienen los invitados que estamos esperando. Así que con esto concluimos y pasamos a la segunda parte del ¿Cómo te lo explico? ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple, cotidiano, pero que es posible gracias a diversos procesos y controles de calidad. Y es que, Mónica, el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable. Nos aporta no solo minerales al organismo como el calcio y magnesio, sino que además es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. Sí, pues nosotros con Paula nos hidratamos con agua de la llave porque Chile es uno de los solo dos países de Latinoamérica donde en cualquier lugar y momento es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Así es que, salud por eso. Salud. Vamos a nuestra segunda sección, Te lo explica. Y en Te lo explica hoy día tenemos un panel, pero de lujo, lo merece, poselecciones. Le damos la bienvenida a Paula Walker, periodista, directora de la consultora Origen. Muchas gracias por estar con nosotros, Paula. Bienvenida. Hola Mónica, hola Paula, tocaya. Oye, gracias por la invitación. Hoy nace dupla televisiva a lo mejor. No, y felicitaciones por el podcast. Muchas gracias. Mucha falta tener a dos grandes periodistas y mujeres hablando de política, así que muchas gracias. Y Lucas Sierra, también, que es abogado académico y socio además de Lupa Legal. Qué gusto tenerte acá, Lucas. El gusto es mío, muchas gracias. Y también mucha suerte con el podcast. Felicitaciones. Muchas gracias. Bendito entre las mujeres. Qué mejor. Démosle. Esta pregunta va para los dos. ¿Qué dicen los resultados en términos generales respecto de la sociedad chilena? Puede partir quien quiera. Facilita. Sí, está piola, sí. ¿Qué les dijo? Una la primera, como quieran. A ver, mira, a mí lo que me pasa con los resultados son así como una primera pasada, rápido. Distintos Chiles. Yo creo que efectivamente la sorpresa de Parisi, que no es sorpresa porque no es nuevo,
pero sí obtiene una buena votación, es que el Chile de Parisi, que era del norte, donde en realidad Jara está en tercer lugar, donde Kast, que en mayoría en otros países también está en segundo lugar, bueno, hay un Chile del norte, hay un Chile central y hay un Chile del sur, ¿no? Por decirlo así, que tiene expresiones políticas diferentes. Y eso yo lo encuentro súper interesante de ver. También me parece interesante las derechas, tener 3 derechas donde uno puede mirarlas, yo creo que de manera distinta. Y bueno, y lo de Jara lo conversamos más largamente. Yo creo que lo que estamos viendo es el efecto de un ciclo político que está marcado por el voto obligatorio. Yo creo que ese tal vez es el antecedente como más concreto que se me ocurre para poder empezar a entender esto, que es la inscripción automática y el voto obligatorio. En un electorado que una parte muy importante creció fuera del sistema político. Nosotros heredamos un régimen electoral bien terrible de la dictadura, el régimen electoral que se materializó en 1988 por el plebiscito, que era una combinación que resultó muy perniciosa, que era inscripción voluntaria y voto obligatorio. Y eso significó que en mi generación nos inscribimos todos y el electorado coincidía con la población en edad de votar, claro. Pero con el tiempo, cuando se pasó la épica del plebiscito, cuando se pasó la épica del fin de la dictadura, el retorno de la democracia, generaciones tras generaciones no se inscribían, y eso, a mi juicio, como que las mantuvo al margen del sistema político, que tiene un efecto distinto al voto voluntario, porque el voto voluntario con inscripción automática, que lo que se acaba de reformar nuevamente, te tiene dentro del sistema, y uno elige si una elección vota o no vota, pero estás dentro del sistema. Aquí estabas completamente fuera del sistema. Y esa población fue incorporada de golpe al padrón electoral y obligada a votar. Y eso ha explicado, o sea, tiene que ver, no sé si ha explicado, pero creo que tiene que ver con los 2 resultados de los plebiscitos constitucionales, que hemos tenido unos bandazos de un lado hacia otro, el año 22 y el año 23. Y ahora esta elección hay que empezar a entenderla, creo yo, dentro de este contexto. Ahora, sorpresa, yo te diría Parisi, el fenómeno ahora, digamos, vamos a ver cuánto va a durar, digamos. También yo creo que uno está como al calor de la elección y ahí vamos a ver qué va a pasar. En eso de ahí vamos a profundizar en Parisi, pero ocupando esta imagen, justamente este bandazo, este péndulo que va de un lado al otro, de nuevo una pregunta para los dos es, ¿cuánto cambió Chile ideológicamente, si es que cambió? Por eso lo preguntamos, ¿cuánto cambió, si es que cambió? ¿O no ha cambiado? ¿Se inaugura o no un nuevo ciclo? ¿O más bien es un nuevo péndulo? Porque aparte de los de la Constitución, vimos Bachelet-Piñera. Entonces, oposición-gobierno. ¿Cuánto cambió Chile? ¿Nuevo ciclo o péndulo que va y va a volver? Es súper buena pregunta, porque la opinión pública suele ser un espacio bastante como movedizo, ¿no? Y nosotros veníamos de una dictadura larga y bien refundacional como fue la dictadura de Pinochet. Los años de la Concertación son años de una épica política bien relevante y también son años de defraudar en algunas cosas. No sé si se acuerdan, no me acuerdo el año, pero la Mónica se va a acordar seguro, de esta presión psicológica. No, de esta disputa entre el grupo de la Concertación, que eran los autoflagelantes, y los autocomplacientes. Sí. Fines de los 90. Entonces, la Concertación llevaba 10 años, la mitad de lo que fue, y ya empezaba a requebrajarse la idea de la promesa no cumplida. Una promesa que es muy difícil de cumplir. De hecho, el 94 empiezan las primeras cosas con ¿Viste que ibas a saber? Entonces, hay una mezcla entre una opinión pública que, gracias a este aparato, lo que le pasa es que apura las soluciones y la narrativa es una narrativa muy, muy así. Y esa mezcla es, fíjate cómo han pasado tantos años y la educación está donde mismo, la salud no mejora, la vivienda, cosa que cuando termine el próximo gobierno, del signo que sea, va a estar igual o más o menos igual, con algunas variaciones, ojalá pensando en las personas. Pero yo creo que es una mezcla entre la decepción del incumplimiento metódico de ciertas cosas que sobre todo llegan a las personas que más lo necesitan,
sistema de salud, la educación, la vivienda, las tomas. Primer gobierno de Bachelet, estábamos a punto de terminar con los campamentos. Y después pasa todo lo que pasa en términos de lo que significan los ciclos políticos, los movimientos de personas, las personas que llegan a vivir de otros países a Chile, y los campamentos hoy día están disparados. Entonces, yo creo que es una mezcla entre la velocidad de las cosas, las promesas, pero sobre cosas que no fueron ocurriendo. Y bueno, y la gente quiere que las cosas ocurran mucho más rápido de lo que la política es capaz de hacer. Va a ser bien franco, en realidad. Sí, yo creo que tiene que ver con una cierta decepción. Hace más de 10 años el país estaba bastante estancado en términos económicos. Yo creo que hay que volver al marxismo clásico y las condiciones materiales de existencia son extraordinariamente importantes y se perdió. Varias generaciones anteriores estaban mejor que sus padres y pensaban que sus hijos iban a estar mejor. Y se venía cumpliendo eso hasta aproximadamente 10 o 11 años atrás, donde se estanca eso. Y no solamente en Chile, sino que en distintas partes. Y está una cierta como decepción respecto de, todo es relativo, ¿no? Respecto de las experiencias de la generación anterior. Yo creo que eso está también en parte, nada se explica en una sola causa, ¿no? Pero está en parte del estallido del año 2019 también. Y está también en estas urgencias que existen hoy día, mezclado con un sistema político que Chile es un país presidencial. Dentro de ese presidencialismo la ley es muy importante y un sistema en que devino muy ineficiente para dar respuesta rápida o relativamente rápida a esas presiones. Entonces, tenemos un sistema político crecientemente incapaz de dar una respuesta rápida, efectiva a determinadas presiones o siquiera a las promesas de campaña. Por eso a mí me asusta mucho si es que pensamos que Kast va a ser el próximo presidente, esta idea del gobierno de emergencia, yo lo encuentro muy, muy delicado, que es efectiva, que es un gobierno de emergencia y que si va a poder cumplir las promesas de emergencia con la velocidad que requiere el concepto de emergencia en el periodo que queda y con un Congreso que no está para nada asegurado, digamos, a pesar de los resultados, no está nada asegurado desde el punto de vista del gobierno y el autogobierno de los propios partidos, ¿no? No sabemos qué va a pasar con el partido de la gente, digamos. Ahora, la derecha ya tiene una cierta mayoría para las leyes ordinarias. Y está muy cerca, o si no está, para las leyes de orgánicas constitucionales que se cambiaron, ahora tienen un quórum de mayoría absoluta. No, el 4/7 es la Constitución. No, sí, la Constitución. Es la Constitución. Entonces, va a estar muy cerca, pero no sabemos. No, porque es quórum único. Una cosa que dicen los números y otra cosa es el gobierno, ¿no? Vamos a ver qué le conviene al partido de la gente o a Parisi, digamos, quién sea el próximo gobierno o cómo le vaya el próximo gobierno, si él es la alternativa a futuro y tenemos esta lógica de alternancia, ¿no? De cambiar y castigar a quienes ejercen el poder cambiándose al otro bando, estos bandazos que hemos tenido. Lucas, antes de profundizar en el tema del gobierno de emergencia, me parece interesante, quiero ir un poquito hacia atrás a lo que planteó Paula, que tiene que ver con Chile de Parisi, un poco para descifrar ¿por qué Parisi? ¿Son sus propuestas? ¿Es su tipo de liderazgo? ¿Y por qué no se vio venir? Porque no lo midió ningún sondeo y tampoco estaba en los cálculos de los partidos cuando uno hablaba con ellos en la antesala de las elecciones. Sí, a ver, yo tengo como varios chispazos de análisis en el sentido de lo que he visto. Lo primero es que estábamos muy acostumbrados a la mirada binominal de las cosas. Entonces, hay una mirada siempre a la derecha y a la centroizquierda. Listo. Y ahí se acaba, ¿no? Entonces, y además los medios y nosotros hacemos lo que pensamos según la pauta. Y entonces la caja uno no... Claro, y en esa pauta estaban los sectores centro-derecha y los sectores centro-izquierda. Eso es una primera explicación. Luego, hay algunas encuestas que lo vieron. Hay creo que es Pulso Ciudadano, si no me equivoco, que dijo, ¿sabe qué? Que parece que está en el tercer lugar, ¿no? Entonces ahí, primero para nombrar a quien se le puede poner, no es fácil. Y sobre todo no es fácil con la idea de que hay hoy día una cantidad de personas que votan por primera vez.
Entonces no es fácil poder tener un análisis porque no hay trazabilidad sobre cómo votan esas personas. Así que ahí hay otra cosa. Y sobre la figura de Parisi, yo creo que su partido empieza funcionando por ahí por el 2019. Él se presenta la primera vez el 2013, 2019 empieza a funcionar, 2021 ya es más... Pero es un partido como digital. Y yo creo que eso hace una diferencia gigante. Porque la gente se convoca en torno a un programa, lo ve en YouTube, discuten, deciden digital democráticamente las cosas. La democracia digital. La participación digital, todos nosotros estamos pegados un rato largo mirando discusión y todo. Yo creo que ahí hay un factor de masividad y de conocimiento que, vuelvo atrás, los medios tradicionales no registran siempre, ¿no? Ahora, Parisi vivía afuera. Ese era su mejor manera de comunicarse. Y yo creo Tal que vez era su forma de ser outsider. Además, y yo creo que físico. Claro, y yo creo que además él fue profe durante mucho tiempo, lo sigue siendo, y es un tipo que estuvo en la tele en algún minuto explicando cosas, ¿se acuerda? Pedagógico. Es súper pedagógico. Además es un tipo que no se ve mal, que es divertido y que hace una cosa que la política no hace. Y yo vengo bregando hace muchos años. Yo trabajé en el gobierno de la presidenta Bachelet, fui directora de comunicaciones del gobierno, y mi pelea más grande era: hablemos en fácil, que no significa no ser profundo ni ir a los temas, pero ¿por qué hablamos en difícil? Y él habla en fácil. Cuando él dice ni fachos ni comunachos, él hace lo que... Simplifica el lenguaje. O sea, lo que hace es decir, parémonos al medio, pero no lo dice en el medio. Dice, ¿sabes qué? No son ni fachos ni comunachos. El habla veraz y el habla clara son elementos súper importantes para conectar con la gente. Y por eso, ¿cómo te lo explico? También es importante, porque es una manera de hablar con ganas de que alguien te entienda. Pero eso de alguna manera, perdón, pero siento que de alguna manera eso también valida al otro. Todo el porque rato. no te estoy mirando para abajo y sí quiero comunicarme contigo, sí quiero que me entiendas. Yo encuentro el Frente Amplio habla súper en difícil, muchas veces. Mucho paper. O sea, Súper en difícil. Milei tenía eso. déjame agregarle Sí. algo. La resiliencia de Parisi, porque tercera vez, pero no va para abajo. Va para arriba. Ahí es Al contrario, otro, digamos, al claro. contrario. Sí. Entonces iba institucionalizando más su partido, porque, ojo, nos decía Guatón, el presidente del partido de la gente, también te lo decía a ti, Paula, que han constituido tribunales regionales, ponte tú, nacional, o sea, han ido construyendo una institucionalidad que no tenía. Entonces, yo no sé cuánto en concreto así, pero digo, va para arriba, resiliencia. Si uno mira las elecciones hacia el pasado, en algunas ha habido este fenómeno que aparece como un tercero por fuera, relativamente por fuera. Parisi viene compitiendo en el sistema hace 3 veces, como se acaba de recordar, recibiendo financiamiento público, 10 constituyendo años. un partido, en fin. Yo no sé qué tan externo es. Hay una especie de contradicción performativa entre quienes dicen venir de afuera y están dentro del sistema, del propio sistema electoral y del sistema político. Pero tuve, haciendo un poco de memoria, en el año 89, en la primera elección, el Frafra, no sé si se acuerdan del recordado Centro. Francisco Javier Errázuriz, obtuvo un 15,43% de los votos con un discurso también alternativo, ¿no? a esos dos bloques que se estaban formando. Después, Marco Enríquez, el año 2009, obtuvo un 20% de los votos. Después, el año 2017, Beatriz Sánchez, que uno también podría decir que venía afuera, obtuvo un 20% de los votos. La diferencia está que ahora, este tercero que viene desde el lado, digamos, como en diagonal, así, se acerca mucho a los dos primeros, que eso no, ese es el fenómeno, yo creo que es nuevo, que la diferencia es muy, muy chica con los dos primeros, y eso significa un fortalecimiento de ese tercero, pero también un cierto decaimiento de las fuerzas que representan a las dos. ¿Y eso se lo atribuye principalmente al voto obligatorio? Yo creo que una parte, no lo sé, pero una parte importante del voto de Parisi es de esas generaciones que son muy apolíticas, y que probablemente no contestan las encuestas, por eso no fue capturado. Yo trabajé en el CEP muchos años, hacíamos encuestas, y la pesadilla de un encuestador era el voto voluntario.
porque había que definir lo que se llamaba el votante probable, que es muy difícil hacerlo. Y por eso las encuestas empezaron a perder predictibilidad con el cambio del régimen electoral. Pero ahora tenemos el votante obligado, parece, que fueron incorporados a la fuerza, digamos, que parece que no iría a votar si no estuviera obligado y amenazado por una multa, primero, y que parece no querer contestar las encuestas. Digamos. Yo creo que por eso fallaron las encuestas respecto a ese voto. No le interesa. No tiene ningún interés en la política. Y ahí la gracia de Parisi es que habla simple, pero tiene un problema, que da respuestas muy fáciles a problemas que son muy complejos y que además ha sabido leer el miedo al otro, que es el problema con la delincuencia, y propone cosas que si la justicia fuera en la plaza pública probablemente se ejecutarían, como por ejemplo castración química para los violadores o cárceles a 80 millas marinas de la costa en unos barcos y que los presos se puedan comunicar una vez al mes con su familia a través de un teléfono satelital. Fíjate, esas cuestiones prenden, digamos, en un electorado como poco sensible políticamente, no muy preocupado de las cuestiones institucionales y que quiere progresar. Ahora, de cara a lo que viene, al balotaje, que se dice, todos dicen que está cuesta arriba para Janet Jara. ¿Ustedes creen lo mismo? Esta pregunta es para los dos. Paula, tú primero. Sí, está súper difícil. ¿Pero es reversible? La candidata Jara. No en tus deseos, sino que en la realidad. No, yo creo que va a ser muy difícil. Y si además uno analiza lo que ha pasado, ¿a quién le hablan? Yo siempre estoy súper pendiente a quién le hablan las candidaturas, ¿no? No quiero nombrar a nadie con nombre y apellido porque qué odiosidad más grande, pero cuando tú refuerzas una campaña, vas a reforzar para hablarle a personas que tú sabes que no votaron. Ella, por decirlo en simple, lo decía hoy día yo en una columna en La Tercera, ella no le tiene que hablar a la gente que va a los meetings o a la gente que va a las concentraciones. Ya está, topón para adentro, listo, esa gente ya está contigo. Tengo que salir a hablarle al votante obligado que no votó por mí, pero que votó por todo el resto. Porque, si ustedes saben, pero el voto nulo y el voto blanco está súper bajito en esta elección, excepto en los parlamentarios que está más alto. Entonces, tengo que ir a hablar con gente que con las orejas hace así porque yo no le intereso. Y esa gente requiere de vocerías, de performance, de programas, de cosas que, bueno, ojalá lo hagan, ¿no? Yo tenía un profe en la universidad que tenía una frase que a mí me encanta y me parece que para la política es súper importante. Él decía, ojo con enamorarse de la oferta y despreciar la demanda. Yo creo que en el caso de la candidatura de Jara, ojalá que no estén demasiado enamorados de la fórmula que los hizo ganar súper legítimamente y súper justamente la primaria. Pero era otra elección. Y la primera vuelta era otra elección. Y esta es una elección súper distinta. Entonces, ahí lo que tienes que salir es hablarle a otra gente. Y yo creo que esa otra gente, la candidata todavía no le empieza a hablar. Sí, yo lo veo muy difícil, sobre todo porque quienes podrían desviar su voto hacia Jara quieren castigar al incumbente. Es un voto anti-incumbente. Hemos visto hoy, no solamente en Chile, un voto anti-incumbente. Y Jara representa, bien o para mal, representa la incumbencia. Entonces yo creo que superar ese factor va a ser muy difícil, porque la idea de la candidata de la continuidad yo creo que va a penetrar, y en este grupo, si pensamos en los votos de Parisi, es muy fuerte, es muy fuerte. ¿No tienen nada que hacer, nada que se les ocurra para cerrar? No sé, una incorporación estrella, lograr un gesto de alguien, no sé, algo que pudiera ser que moviera la aguja, o ya está jugada, como dijo hace algún tiempo a Arturo, es que ya está echada la suerte. La suerte nunca está completamente echada hasta que se cuentan los votos, pero yo lo veo extraordinariamente difícil, por la carga que significa la incumbencia, básicamente. Sobre todo en este grupo que habría que conquistar. Yo creo que es muy inconquistable si eres incumbente. Ahora... No. No, claro, estaba pensando, mira, tú
tu pregunta es, ¿cuál es mi diseño? Diseño. Y ese diseño tiene que tener un objetivo chico, uno mediano y uno largo. El chico es que es diferente si tú llegas a hacer oposición con un 29, con un 28, con un 32 o con un 38. Ese es un primer objetivo. Un segundo objetivo es qué hago yo como candidata. Ella ha sido una candidata extraordinaria. Ha sido empeñosa, ha tenido que cargar con la mochila de la continuidad, con la mochila del Partido Comunista. Han salido los varones con B larga y B corta del Partido Comunista a decirle cuánta pesadez ha habido por delante. Había uno que estaba con detención domiciliaria y quería meterse igual. O sea, no es fácil, y menos en este minuto donde alguien dice, oye, es del Partido Comunista, y todo el mundo corre asustado, que todavía pasa. A pesar de eso, y ella con una sonrisa y ritmo, ya, no se merece no tener una buena campaña en ese sentido. Entonces, su segundo objetivo es ¿qué hago yo como candidata? Porque mi tercer objetivo es cómo disputo en 4 años más. Porque la derecha no va a llegar a ser un gobierno. Va a llegar a tratar de hacer al menos 2 seguidos. Entonces, yo esperaría que en el equipo de la candidata estuvieran pensando en ahora, mediano y largo, porque es súper diferente. ¿Cómo pierdes si tienes ordenada tu mira para adelante? Paula, Lucas, muchísimas gracias muchas por gracias habernos a acompañado. ustedes. Vamos a repetir. Yo encuentro panel, estuvo entretenido. Sí, Mira, hicimos el mejor qué- esfuerzo con el Luca para que nos Qué inviten pena de que nuevo. sea tan corto el tiempo porque daba para preguntarles Deberíamos y hablar del contrapreguntarles sistema mucho político, más. Eso es lo importante, el sistema político y la judicatura. La judicatura está... Y ahí se nos va la Uy, mierda el cruje país. El último que literal, queda. El cruje, último que cruje. queda. Sí, está crujiendo hace rato. Sí. Y el programa ni de Cast ni de Jara hay propuestas al respecto. Es cierto. Yo espero que con la entrada de el Matei tenía, y eran buenas, o sea, eran mínimo. Espero Deberían que de puedan- incorporarse ahora para el balotaje. Ojalá, pero bueno, esa cuestión que no es un convencimiento interno, bueno, nadie va a votar, yo nomás, por quien me ofrezca el cambio del sistema político, nadie más va a votar. Y al sistema judicial. El vamos, sistema de eso, judicial, candidato, claro, comité de nombramiento, ¿qué le Por importa? la infancia. Pero Lucas es muy importante. 2029. Yo tengo vocación de minoría, Yo, no, así que... pero adhiero a tu candidatura si te matriculas con tu adhiero, ya. Estamos. Muchas gracias a los dos. eso, ustedes. Se como tema pasaron. para el futuro, No, lo dejamos Sistema político, anotado para sistema conversar. Lo de dejamos eso. pendiente. Y lo dejamos invitado. porque Gracias. si no vamos a seguir así con la ineficiencia. Tenemos que cortar. Y crujiendo. Muchas gracias. Tenemos que ir, no sé, pero no estamos fuera del aire, ¿no? No, estamos todavía. Estamos Gracias. todavía. Chao. Gracias. Adiós. ¿Sabías que Chile es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es seguro y saludable tomar agua de la llave? Algo que parece simple y cotidiano, pero que es posible, Mónica, gracias a diversos procesos y controles de calidad. Sí, porque el agua de la llave hidrata, refresca, es segura y saludable, nos aporta minerales al organismo como el calcio, el magnesio, nosotros los tenemos pero a tope. Además, es muy conveniente y es respetuosa con el medio ambiente. De hecho, nosotras con Mónica nos hidratamos con agua de la llave porque Chile, como decíamos, es uno de los 2 países de Latinoamérica donde es completamente seguro y saludable beber agua de la llave. Ahí, salud. Bueno, ya estamos con esta tercera y última sección de Cómo te lo explico y tenemos en este 4º capítulo al senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, quien no ha hablado tras los resultados de las elecciones de primera vuelta. Así que primero le damos la bienvenida. ¿Cómo está, senador? Bien, muchas gracias, Mónica, Paula, un agrado estar en esta invitación. Todos querían tenerlo. Ya, ¿dispara usted o dispara yo? Dale tú. Ya. Lo primero, para que despejemos un tema que obviamente todos querían saber, no logra ser electo diputado, no podía postular al Senado, no es electo diputado. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo lo vivió? Mira, ¿Y a qué lo atribuye? yo diría que hay un alivio, en cierta serio? forma, en serio. Yo nunca tuve mis planes de ser candidato a diputado. Estaba más bien preparando para salir, entendiendo que mi mandato llega hasta marzo próximo. Pero tuve que ser responsable como presidente de partido con mi sector y puse a disposición algo que tenía
en voto en el distrito 21, que no era mi distrito original. En mi distrito original fueron 2 candidatos al PPD, que le fue muy bien. Una de ellas salió diputada, Andrea Parra, y por lo tanto contribuí con mi votación en el distrito 23, donde iba por primera vez, para que salieran 2 diputados del progresismo, cosa que me tiene muy tranquilo. ¿Y va a renunciar a la directiva? No, lo que pasa es que nosotros está todo planificado, tenemos ya, no con fecha calendarizada, pero nos corresponde hacer la elección en abril o mayo próximo máximo. Ya, pero se Entonces, mantiene entonces. Lo pregunto porque sí, no solo no. usted tuvo un mal resultado electoral, sino también otros integrantes de la mesa. Sí, pero al PP le fue bien. O sea, el PP obtuvo, mira, contra todos los pronósticos que había, que nosotros nos disolvíamos, nosotros obtuvimos una bancada de 9 diputados y elegimos 2 senadores, Ricardo Celi, Jimena Órdenes, y por lo tanto tenemos una bancada de 4 senadores, y por lo tanto el PP va a tener una relevancia en la legislatura que viene, sin lugar a dudas. Y ahí nadie se la ha pedido hasta ahora la salida. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, en el PP se entiende que nosotros, Pepe Toro y otros más, hicimos una apuesta también de aportar votos. El PP tiene más votos hoy día de lo que tenía hace 4 años atrás, y eso cumple los objetivos claramente. Ok, bueno, pero antes de que pasemos a temas del presente, uno más del futuro, ¿va a estar fuera del Congreso? ¿Qué va a hacer? ¿Eso lo tiene decidido ya? ¿Qué se va a dedicar? ¿Qué va a Mira, hacer? lo mío siempre, Sí. siempre uno tiene algo pendiente, y lo mío está vinculado a la educación. Entonces quiero retomar eso. Yo soy profesor de literatura, claro, hay algunas cosas que no logré hacer, postergué mucho un magíster. Bueno, ahora probablemente sea el tiempo de tomar eso, pero espero profundizar más temas educativos en estos años. Ya, sin volver Pero a postular a la directiva del PPD. No. Ah, ya. No estoy en eso, y eso lo conversé yo en su momento en el partido con todos los sectores cuando me pidieron que asumiera esta responsabilidad. Y que cumplimos bien. Mira, yo creo que el resultado nos tiene tranquilos, nos tiene contentos, y por lo tanto hay que tomar otros roles sin que eso signifique que tú te alejas de la contingencia. En ningún caso. Me gusta esto, la política apasiona, y por lo tanto la voy a seguir siempre, digamos. ¿Tiene algún sucesor para abril después? ¿Su favorito? No todavía, pero yo creo que la próxima semana ya se inician las conversaciones al interior del PPD, informales todavía, porque todavía no hay fecha exacta de la elección. Yo estimo que va a ser entre abril o mayo. Senador, bueno, ahora pasando ya, ¿cierto?, a lo más contingente, que es la opinión que queremos saber de usted. ¿No habían tenido como sector, cierto, en las presidenciales desde el retorno a la democracia este resultado que es considerado malo? En el oficialismo quedó, dicen varios, una sensación amarga porque no logran el resultado presidencial que esperaban, que esté, cierto, el 30% al menos en la candidatura de Jara. ¿A qué lo atribuye? Mira, yo creo que hay varios factores. Creo que el factor Parisi es un factor que indudablemente tiene una preponderancia en todo esto. Pero también hay temas con el gobierno. Yo creo que el gobierno no está cerrando como hubiéramos esperado también, y eso la oposición al parecer lo ha monitoreado, lo ha estudiado muy bien, y por eso que el único libreto que se repite es que Jara sería la candidata de continuidad, cosa que yo, bajo ningún punto de vista, creo que es una candidatura de continuidad. Entonces yo creo que hay múltiples factores. Las encuestas, tú también ves que en general la mayoría falló en su pronóstico. Pero yo creo que esto está abierto. Creo que sí tenemos que despejar nosotros un poco un estado de ánimo pesimista que se ve en las filas del oficialismo. Sí, hay que sincerar eso. La política no es para los desanimados ni para los pesimistas. Yo creo que esto es un mes. En un mes pueden pasar muchas cosas. ¿Y la estrategia de la candidata fue mala o los errores fueron otros? Porque, digámoslo, que ni siquiera alcanza no alcanza ni siquiera lo que alcanzó el expresidente Boric como candidato, pero tampoco la base de apoyo actual, que sería más justo tal vez medirla incluso con eso, que tiene el gobierno. Sí, es que yo creo que, no sé si errores, pero yo creo que probablemente, y con un número importante de candidatos, 8 candidatos, probablemente en el futuro siempre va a ser así. Y nadie va a sacar el 30%, como también ocurrió en la elección pasada. Probablemente vamos a tener que hablar de porcentaje entre el 20 y el 30%, entre el 20, 25%, 28%, lo que se estuvo ahora. Pero es que no había ningún candidato que disputara el voto presidencial de la alianza de gobierno, dado que ya habían hecho las primarias. Sí, pero lo que pasa es que esto de que esto es un plebiscito al gobierno no necesariamente es así. O sea, son distintas ofertas que se abren. Y yo esperaría que en los próximos 30 días, te insisto, dejemos el pesimismo de lado, entendamos que en un mes puede pasar todo. En un mes se vino abajo la candidatura de Matei, cuando se supo el tema de los bots y toda esta crueldad que se generó en contra de ella por la gente de Katz, para ser súper concreto. Ahí se vino abajo. En un mes también, el 2021, en realidad en un debate, se vino abajo la candidatura de Sichel.
en un mes. La propia Janet Jara, en mayo, cuando no tenía posibilidad de ganar la primaria, finalmente termina arrasando un 60% la primaria. O sea, en un mes pasan muchas cosas en política y yo creo que esto de mirar como una suma aritmética de todo en un clivaje partidista, centro-izquierda, yo creo que es un error. Es un error nuestro y también probablemente de nuestros adversarios. Senador, usted mencionaba que dentro de los factores que influyeron en este resultado que no es tan positivo para el sector, estaba que dijo usted que el gobierno no está como les gustaría que estuviera. En ese sentido, ¿cuánto le atribuye la responsabilidad al gobierno y también al rol que tuvo el presidente Gabriel Boric durante la campaña, que también fue cuestionado por varios de su sector? O sea, son dos cosas distintas. Uno es el tema del gobierno, que uno esperaría que un gobierno que ya está de salida cerrara mejor. Nos hubiera gustado, por ejemplo, no sé, hoy día estar despachando seguridad municipal, sala cuna para Chile, el nuevo sistema de educación superior, que yo creo que es fundamental reemplazar el CAE, pero eso no está siendo posible. Yo espero que en las próximas semanas sí ocurra, pero eso no fue posible ante la elección. Eso por un lado, respecto al gobierno. Ahora, respecto de un poco lo que se ve del mandatario, no digo que esto sea pensado por el mandatario, pero cómo se observa esto, se observa a un Boric que le está disputando protagonismo a Jara y que está haciendo todo para posicionar como su antagonista natural a Kast. Así se ve. Yo sé que eso no está pensado así desde el segundo piso, pero sí se aprecia y eso evidentemente también fue un factor, ¿no es cierto?, en esta votación que hubiéramos esperado que estuvieran un par de puntos más arriba. O sea, ¿cree que el presidente Boric generó un daño en la candidatura? Yo no sé si lo generó o no, pero los efectos de la estrategia de la moneda claramente tuvieron estas consecuencias. Y entonces, pensando en una segunda vuelta, ¿qué debiera hacer ahora sí el presidente de la República, o más bien, quién no debiera hacer? O sea, ¿quién es uno para hacer recomendaciones a un presidente que tiene también una de los partidos de la coalición. Todavía? Mira, yo creo que tiene que resolver temas pendientes en materia de gestión. Este es un gobierno que tiene que cerrar bien. Como todos los gobiernos, siempre se dice que el mandatario, cuando está más cerca de la fecha de terminar su mandato, empiezan los números a acompañarlo y a mejorar exponencialmente. Bueno, yo creo que hay que ver qué cosas en materia de gestión se puede resolver bien. Y eso, pero, senador, lo mismo que ha dicho la candidata, dedicarse a gobernar estos meses. Es que eso le pregunto yo. Por un lado, claro, cerrar bien, dice usted, sí. Yo le pregunto más bien al presidente de la República, ¿qué rol esperaría el presidente? Si usted nos acaba de decir que, de alguna manera, aún no queriéndolo, dañó la candidatura de Janet Jara, ¿cuál debiera ser el tono, el rol respecto de la carrera presidencial del presidente Boric? A ver, este gobierno, el presidente Boric, el ministro Elizalde, todas sus principales figuras, asumieron lo de la presidencia como una cosa a rajatabla. Y así ha sido, y nadie podría hoy día acusar a este gobierno, ni en esta presidencial, ni en las municipales pasadas, respecto de algún uso indebido. Eso, si alguien lo dice, es mentira. O sea, tanto es así que creo que esta es la primera subdere actual. Subdere reparte recursos a los municipios, que en plena campaña municipal nadie acusó a los subdere. Ya, o sea, aquí hubo una presidencia que se cumplió, pero eso no es menor. Entonces, eso fue una opción del gobierno, de la presidencia total. Entonces, dado que hay una definición de presidencia total, el gobierno no debiera buscar ninguna intervención en este proceso electoral, porque finalmente si lo hiciera, lo que le estaría dando el punto al diseño que tiene la candidatura de Kast, ¿no es cierto?, de que esto es continuidad. Y esto no es continuidad. Yo quiero ser tajante. No puede ser continuidad, ¿no es cierto?, de Janet Jara, de Boric, cuando si finalmente hasta se ha visto como si fuera el adversario el gobierno respecto de Jara. En concreto, entonces, ¿le gustaría que el presidente Boric no emplazara más, por ejemplo, a José Antonio Kast, que finalmente lo termina poniendo a él como el adversario principal de la moneda? O sea, ya teníamos suficiente con 8 voceros fuertes, 8 candidatos fuertes, ¿no es cierto?, como eran los 8 candidatos hasta ahora, y yo creo que cualquier otra vocería fuerte distrae. Creo que el país necesita conocer hoy día las propuestas de los dos candidatos, y a ellos dos hay que escudriñarlo y escanearlo. O sea, ¿usted coincide con el senador Lagos Weber que es un ruido innecesario cuando el presidente de la República antagoniza con José Antonio Kast? Es un ruido que yo creo que no ayudó. Insisto, no es algo buscado. No creo que Boric haya buscado poner como antagonista natural de su liderazgo a
a Kast, pero los hechos es ocurrido y finalmente lo que esto reproduce es que seguimos, o alguno puede pasarse la película, que estamos en el siglo Piñera-Bachelet. ¿Se entiende, no? De 2 y 2 y claro, y por lo tanto alguien dirá, mira, voy a votar por Kast, pero sabiendo que si voto por Kast, lo que estoy haciendo es levantar como candidato a Boric el 2029. Senador, y respecto a esto que mencionaba de que busca lo que plantea el presidente, finalmente les diluye un poco la estrategia de querer desmarcarse o separarse, tomar distancia del gobierno. ¿Cómo hacen para tomar una distancia que realmente sea efectiva cuando Janet Jara fue un rostro de esta administración? Claro. O sea, Janet Jara fue un rostro de esta administración en cuestiones que son súper concretas, ligadas al mundo del trabajo y yo diría exitosa en términos de reforma, fundamentalmente en pensiones. Entonces, creo que es injusto endosarle a ella todo el gobierno. El gobierno tiene muchas cosas positivas, a lo mejor algunas que incluso no se han resaltado lo suficiente, como el tema cuidado, como el tema de la ley TEA, que todavía le faltan recursos, pero el gobierno tuvo mucho avance en múltiples aspectos. También tiene algunos pasivos. Pero yo creo que Jara no es continuidad y probablemente es nuestro rol también ser mucho más explícito en aquello, porque ella en un gobierno de Jara partiría desde un punto de partida muy distinto al inicio que tuvo Boric 2022, con un año perdido el 2022, sino también el 2023 con los dos procesos constituyentes. O sea, Jara partiría un gobierno con una economía de verdad, con un dinamismo concreto, como los datos que nos daba el Banco Central ayer respecto al crecimiento del último trimestre. ¿Sabes que me dejó una duda de algo que usted dijo entre medio cuando estaba hablando lo del presidente y no me acuerdo la palabra exacta, pero usted dijo algo así como que era injusto calificar la continuidad cuando casi había aparecido, no fue enemiga la palabra, pero casi antagonista del gobierno a Jara. ¿En qué vio eso? No, yo creo que a raíz de estos dichos, a raíz del emplazamiento famoso en la cadena del presidente, te insisto, para ser súper preciso los términos, esto no fue pensado por la moneda, estoy seguro que no, pero se le vio como adversario. Y usé la palabra adversario. Se le vio como adversario. Se vio al gobierno y a Claro, Jara como adversario, como que no estaban remando para el mismo lado, como que no le estaban colaborando mucho. No, no me ayude tanto. Claro, está poniendo palitos en el fondo. Claro, así se vio. Este es un programa de análisis también, entonces así se vio. Sí, pues, así se vio. ¿Cómo te lo explico? ¿Cómo te lo explico? De eso se trata. Claro. Tal cual. Senador, bueno, y de cara al balotaje, de cara a esta segunda vuelta, parece ser que la figura o el gran elector que mencionan algunos, ¿quién podría decidir este electorado de Franco Parisi? Y están de alguna forma todos viendo, analizando estrategias para cómo ir detrás de ese electorado. ¿Se debe correr a los brazos de Franco Parisi o no? Porque esa es como la discusión que hay. A ver, yo no sé si a Parisi, no sé si a los 13 diputados del Partido de la Gente o al electorado de Parisi el 20%. Creo que son tres dimensiones completamente distintas. Yo más bien creo que hay que, por un deber político casi moral, creo que alguien que pretende gobernar, cualquiera sea, debe saber qué está pensando ese sector que tiene una profunda desafección con la institucionalidad, con la clase política. O sea, si yo estuviera en un lugar de cualquier candidato, o sea, incluso para tener asegurada la gobernabilidad del país, para no tener tensiones sociales, para entender este mundo tan crítico de nosotros, ¿qué es lo que está pensando? Necesito conocerlo. Y si eso significa ir al programa, significa conversar con él. Ahora, son tres dimensiones distintas, insisto, porque a Parisi lo hemos visto hablando bastante. Pero hay que conocer ese mundo que él representa, que está profundamente molesto con la clase política. Entonces, si no, ¿para qué decimos, oye, todos los candidatos decimos, oye, nos tomamos este resultado con humildad? Bueno, tomémonos con humildad y por lo tanto vamos a ver qué está pensando ese mundo, qué tenemos que mejorar. Y en ese sentido, creo que lo que ha hecho Janet Jara de tomar dos propuestas es lo correcto. El tema de los medicamentos y también los sueldos de asesores políticos. Pero ir o no ir al programa. Sí, yo creo que quiere el programa. ¿Le suma? ¿No puede ser un riesgo? Es que, mira, por eso te digo, si realmente aquí todos decimos, estamos tomando resultados con humildad, bueno, tenemos que ir con humildad también a escuchar ese mundo. Yo parto de la base que ahí va a haber respeto y preguntas y algo más va a conocer ese segmento y también van a conocer más a Janet Jara y probablemente a mucha la gente de Parisi le haga más sentido la trayectoria de vida de Janet Jara que la de Kast. Igual la vez pasada no fueron. El presidente Boric decidió no ir. Son otros tiempos. Son otros tiempos, dice usted. Ahora están más necesitados de votos. También, o sea, Sí. estamos necesitados de que el país no retroceda. Y yo creo que, a propósito de eso, yo creo que Parisi, que Matei y que Jara, con todas sus diferencias, representaban avances para el país. Yo creo que finalmente el clivaje que tenemos es
con estos sectores, Kaiser y Kass, que representan retroceso en muchos aspectos. Para que hablemos del socialismo democrático, pero antes una cosa breve. ¿Pacto con París? ¿Hace un pacto formal, sí o no? O sea, si realmente nos preocupa que gane en Chile la ultraderecha, yo no descartaría nada. Incluso un pacto político con Franco Parisi. O sea, primero conozcámonos. Si luego de conocernos vemos que ese segmento que tiene enojo, desafección con la política tradicional, ¿no hace sentido lo que están planteando? ¿Por qué no? Incluso de incorporarse al gobierno. ¿Por qué no? ¿Y en quiénes ven en esa Si esto, a no quiénes solo incluye? esto no es solo ganar por ganar. Esto es porque sabemos lo que hay al frente. La suma, el 38% que representan Kass y Kaiser, yo creo que es perjudicial para los derechos de muchas personas. ¿Pero a quiénes incluirían ese pacto? No, yo conversaría con los actores más cercanos a París. Y primero ¿Tendría conocer. parlamentaria oficialista Pamela Giles, por ejemplo? Bueno, ya lo fue. Y ¿Por después, qué no de nuevo? No, pero estoy hablando de los ejes del partido de izquierda, que conversen todos con ellos, porque después hay otro debate respecto de también en qué Bueno, el estado de situación Paula, de la izquierda. Si decimos que la segunda vuelta es una nueva elección, bueno, es una nueva elección. Ahora, si nosotros creemos que la segunda vuelta es para ayornar un poquito nuestro programa, pegarle un par de cositas por aquí y por allá, no es una segunda elección. Si nosotros queremos que sea una elección, que el electorado se comporte como si fuera una elección distinta, con otro clivaje, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo de no descartar nada, de que acercarse a París, sin duda. Ujú. Senador, y antes de profundizar en el estado de situación de la centroizquierda, si la suerte no está echada, ¿para dónde tiene que, usted dice ya, una de las materias es conquistar este electorado de París o conocer el electorado del PDG? ¿Qué más le queda hacer a Jara para revertir el escenario adverso con el que parte de cara a la segunda vuelta? O sea, también yo miraría con atención propuestas razonables hacia el mundo de Matei. En el mundo de Matei yo veo que hay sectores que no les resulta tan fácil votar por Kass, particularmente todo lo que fue ese mundo de centro-izquierda, ¿no es cierto?, que en algún momento se dice, yo creo que sí, que estuvo finalmente con Matei. Y por lo tanto, yo creo que también hay que hablarles ese segmento, que no es menor. Yo creo que van a haber muchos votos de Matei que se para Jara. Ujú. Darío Quiroga, con sus dichos sobre Franco Parisi, muestran un desdén de sectores importantes del oficialismo. Así lo recibieron por lo menos ellos, cuando se burla, después yo sé que le pido disculpas a Sandra Parisi, lo dijo el propio candidato, pero se burla de los electores de Parisi, de la puesta en escena, de la hermana. Creo que es un error que muestra tal vez un desconocimiento de lo que era esa opción en un momento en que convengamos que las opciones presidenciales estaban recién partiendo. Entiendo que esos dichos son de abril, no Sí. tienen que ver con ahora ni cerca de la primera vuelta. Entonces, entiendo que eso se resolvió con lo que dijo. Ahora, me parece que me sorprendió porque yo conocí a Quiroga estos tiempos, parece un gallo bien talentoso. Creo que él ha hecho un esfuerzo también de mirar estratégicamente la campaña y justamente mirar estos mundos a los cuales también se le debe hablar en segunda vuelta. ¿Pero usted lo mantendría entonces? Yo creo que él hace un aporte importante a la campaña. Ujú. Y respecto del futuro de la coalición, senador, respecto al futuro del sector, Paulina Bodanovich dijo que el socialismo democrático es un nombre que no ha logrado contenido ni definición política porque no hay intereses comunes. ¿Cómo lo evalúa usted, si usted cree que el socialismo democrático está vivo todavía o lo da por muerto? O sea, que el socialismo democrático tampoco es la suma aritmética de dos partidos, es mucho más que eso, un sustrato cultural, si se quiere, en el mundo, no es una cosa... Aunque los dos partidos lo dieran por muerto, habría gente igual que estaría buscando en futuras papeletas votar por gente del mundo progresista nuestro. Creo que también tenemos que mirar esto, Paula, autocríticamente. Creo que PS, PPD, pudimos haber hecho más por afianzar el socialismo democrático en los últimos años, incluso durante todo este gobierno. ¿Y qué faltó? ¿Qué no hicieron? Faltó más convicción de todos nosotros, de que mantener solo las identidades partidarias, cuando hemos visto que 11 partidos están desapareciendo, cuando vemos que los hechos, PS y PPD no compiten, se complementan. Yo creo que aquí los partidos también, ambos, también el Partido Radical, que ha sido parte de esta cultura, pero yo creo sobre todo PS y PPD tenemos que hacer una autocrítica fuerte de cuánto hicimos o no hicimos para afianzar y consolidar el socialismo democrático. ¿Pero lo da por muerto? No, por lo que te acabo de decir. Porque está presente en la cultura de las personas. Se tienen que reinventar entonces. Yo creo que hay que creernos más en que hoy día los proyectos políticos son lo más relevante, lo que ha hecho la derecha, lo que hizo el Frente Amplio también, más que las identidades partidistas que pueden en cualquier momento desaparecer. Senador, ¿y por qué electoralmente le fue mejor
Digo, porque una forma de verlo es fracasaron. Otra forma de verlo es a lo menos que les fue mejor al Frente Amplio y al Partido Comunista. Digo, dividiendo en ejes, socialismo democrático en un lado, Frente Amplio y Partido Comunista en el otro. ¿Por qué? Yo creo que ellos todavía representan algo de novedad. Yo creo que todavía ellos están conectando mejor que nosotros con un mundo joven, que este día está muy activo, siguiendo la política, y bien por eso. Tenemos que también aprender mucho Yo en esta campaña que tuve en el sur estuve muy vinculado a jóvenes, porque es un aprendizaje permanente. Además, como profe, en mi caso, tengo que seguirlo haciendo. Pero yo diría que sí, que el Frente Amplio, bueno, tuvo el gobierno también, un respaldo fuerte del gobierno. El Frente Amplio no es que haya sido tampoco muy generoso con los sectores que no son Frente Amplio. ¿No? No. ¿En El Frente qué? Amplio, yo creo que tal vez de las cosas que en el balance, estos años, porque vamos a tener que hacer balance después de la segunda vuelta, vamos a tener nosotros que sincerar cuánto de verdad queremos ser una coalición. Hoy día Jara representa la coalición más amplia desde la vuelta a la democracia, desde el PC a la DC nada menos. Entonces, si somos 4, con toda la desaparición de partidos, que es muy lamentable, muy doloroso, los partidos radicales me duele el alma, de verdad, porque hay gente que quiero mucho ahí, y que tiene una tremenda contribución al país. Pero con todo esto que está ocurriendo y cómo se ajustan los pocos partidos que van a ir quedando, yo creo que tenemos que entender que en el mundo nuestro está el mundo demócrata cristiano, que sigue vivo. Que creo que se equivocaron los demócratas y se equivocaron los amarillos con crear un partido a propósito de un proceso constituyente, que era una coyuntura importante para Chile, pero una coyuntura, no era un momento refundacional. Entonces, tienes tú ahí una DC que todavía sigue existiendo. Tienes el socialismo democrático con mayor o menor convencimiento de nuestro propio partido. Tienes el Frente Amplio y tienes el PC. Esos son los ejes importantes. El resto es música. Ya, pero para entender lo que usted está planteando, usted dice no fueron muy generosos en el Frente Amplio con los otros sectores. Entonces yo quiero preguntar, no sé si incluyen esta crítica al Partido Comunista, pero sobre todo, ¿está pegada con chicle esta coalición hoy día o hay adhesión a principios? ¿Le ve futuro o no le ve futuro o no le ve futuro una coalición que yo le pregunto de inmediato? ¿Cómo se llama? El socialismo democrático, más el Frente Amplio y más el PC. Alianza Progresista. Ya, pero lo está inventando ahora, porque no es que si usted sale a la calle... nadie la conoce. Aquí me refiero que no tiene ni siquiera nombre. Por supuesto, sí. Es una alianza progresista, porque eso es, son fuerzas transformadoras en lo social, en lo político. ¿Pero usted le ve futuro y a qué se refiere con eso la falta de generosidad? Quiero referirme a la falta claro. de generosidad. No hay problema. Si le ve futuro. Sí, claro que le veo futuro, porque convengamos que esto no existía antes. Mira, nosotros en la primera vuelta de Boric tuvimos para conocernos 30 días, para conocernos de verdad con el Frente Amplio. Acá nosotros tuvimos más tiempo para conocernos en esta segunda vuelta porque tuvimos esta primaria. Pero decir que esto ya está consolidado, somos una sola cosa, no, pero tampoco una cuestión pegada con chicle. De que tiene futuro, pero eso significa que esta idea de reemplazarnos desaparezca totalmente. O sea, ¿Todavía está? Todavía existe. Para ser justo, no en el Partido Comunista. El Partido Comunista es súper claro. Esto es lo que representamos nosotros. No nos interesa ser como el PSPPD y al PSPP no le interesa ser como el Frente Amplio. El Frente Amplio todavía busco mi destino, como dice. Entonces todavía anda mirando ahí. Y yo creo que en ese mirar, a veces en las municipales pasadas hubiéramos esperado nosotros más generosidad, más transversalidad de ellos, apoyar también a los que no son del Frente Amplio, y en esta parlamentaria, cuando se pudo, también se podría haber hecho. ¿Y cree que hubo aprendizaje? ¿Y cree que hubo aprendizaje del Frente Amplio? Porque en esta lógica de volver, y usted dice continuar, que todavía se puede, pero si todavía están con esta tesis de un poco reemplazarlos, dice usted que todavía queda algo de eso. ¿Ha habido o no aprendizaje en el Frente Amplio particularmente? O sea, yo categóricamente digo que aquí quedan resabios de la teoría del reemplazo. Eso no se ha superado del todo. Pero yo parto de la base que llevamos 4 años. Y si las cosas que no se aprenden a la primera, se aprenden a la segunda, y ojalá no tengamos más porrazos, pero los porrazos también enseñan. ¿Y si no se aprende, qué pasa? Bueno, si no se aprende, cada uno tendrá que ver hacia dónde quiere ir. Yo espero que el socialismo y asumir democrático... su camino propio, separado. Si Sí, no. pero yo creo que es prematuro para plantearnos eso. Yo creo que hoy día todos nos necesitamos. Creo que en el Frente Amplio hay gente muy valiosa, muy valiosa. Yo tengo una extraordinaria relación, tengo mucho respeto con varias ministros del Frente Amplio, pero creo que en el territorio todavía hay mucha gente que sigue cuidando como su parcela. Y la verdad que nuestros antagonistas verdaderos son los que hemos hablado. Pero algunos en el Partido Socialista están con la idea de mantener el eje Partido Socialista y Partido Comunista y quedarse ahí en caso de una derrota. No lo he escuchado últimamente eso. No, hoy día no. Yo lo que veo es que el PPD con el PS van a seguir consolidando un eje fuerte.
¿Y en qué rol le gustaría ver al presidente Boric en caso de que salgan derrotados? Si finalmente no tenemos éxito, yo creo que hay que, claro, evidentemente significaría que el país nos sitúa a nosotros en la oposición. Eso es automático. El país cuando elige al otro te pone en la oposición. Pero eso también yo creo que hay que reflexionar mucho del tipo de oposición que se tuvo en el gobierno de Piñera II. Yo no sé si ese tipo de oposición le hace bien a Chile, como en la oposición que tuvo esta derecha hoy día, y con su disputa de la derechita cobarde, derechita valiente, finalmente, bueno, arrasaron con la derechita comillas cobarde. Y yo creo que hay que aprender del tipo de oposición que queremos hacer. Tiene que ser una oposición mucho más propositiva. El país tiene demasiados problemas como para seguir transformando en el Congreso un espectáculo de un ring de box. ¿Pero ve al presidente Boric como líder del sector? Sí, pues tiene una responsabilidad, claro. Que yo espero que vaya más allá de la contingencia, que como han tenido otros presidentes cuando han dejado los cargos. ¿Como el líder principal o uno más? Como un líder importante, sin duda. Pero no dice el principal usted. Es que no sé qué otros liderazgos puedan surgir, pero claramente un expresidente va a tener un rol, el rol que quiera. Pero ¿Y él aprendió? Cuando ¿Ah? hablamos de aprendizaje, ¿él aprendió? Yo creo que sí, o sea, claramente. O sea, todo el mundo, las críticas más feroces de la oposición han sido a Boric cuando fue diputado, pero no a Boric presidente. Al revés, los resultados en muchos planos acompañan a este gobierno. Y si Jara ganara, ¿espera que no esté con estas teorías de los anillos concéntricos, que se haya aprendido esa lección respecto de cómo se conforma o cómo se comporta una coalición? Yo creo que Yanes Jara es muy parecida a Bachelet, y Bachelet es pragmática, pero también con una firmeza importante en su visión de país, en sus convicciones. Yo creo que ella va a hacerlo. Creo que ella no se va a dejar llevar por grupos partidarios ni por su partido. Yo creo que sería un gobierno de mucha amplitud, creo yo. Tenemos que ir al lado C, así que la pregunta para cerrar, antes ya le vamos a explicar lo que es el lado C, pero antes de ir a eso, ¿irá a sacar José Antonio Kast su propia retroexcavadora? Digo, porque era suya la retroexcavadora, capaz que le copien la idea. ¿Usted cree que va a sacar retroexcavadora? Y si es una buena o una mala estrategia confrontar tanto a Kast, pegarle tanto a Kast. Por eso te digo, creo que si llegara a ocurrir eso y nosotros estuviéramos en la oposición, primero hay que mirar qué es lo que realmente él va a hacer. Porque Kast ha escondido las discusiones valóricas y ya sabemos lo que piensa en ellas. Y más bien ha hablado que es un gobierno que va a funcionar para enfrentar emergencias. Bueno, en esa emergencia probablemente en algunas cosas pudiéramos coincidir, en algunas cosas, pero por eso hay que mirar. La oposición, creo que, si bien el país te pone en ese rol, creo que hay que mirar primero cómo se dan las cosas. Senador, y ahora vamos a pasar al lado que nos gusta con Mónica, Sí. que es el lado C, que es donde esperamos que se chasconee un poco. Y vamos a partir con algo que partimos De como cara de partido con preocupación, todo. no sé por qué se cara de preocupación. Algo que se arrepienta. Algo que me arrepiento. En su vida política, lo que sea. Oye, Puede ser política personal. Creo que lo dije, es personal, lo dije al comienzo. No haber postergado demasiado tiempo mi magíster en historia. No. Mm. No se arrepiente de haber sido candidato ahora. Ahora no, porque Hoy queremos más. no, de verdad, créeme que no, porque si bien hay una sensación de alivio que todos mis colegas lo han notado en mi rostro estos días, porque no me veían en la cámara, ni yo tampoco me veía en la cámara, en esta cámara, no en la del 2002 o el 2010 que estuve, pero no, yo actué con un sentido de responsabilidad y hice lo que tenía que hacer. Oiga, que han pasado varios invitados y nos han contado algo que nadie sepa de usted. Puede ser desde un rol que jugó en algo político, histórico, o hasta algún talento oculto, una vergüenza que pasó y que nadie sabe, algo que nadie sepa de usted. Chuta, un talento oculto, creo que soy un buen defensa en el taca-taca. En el taca-taca, En el taca-taca. Me gusta y no me hacen goles. buen defensa. Pero, No ¿Cuándo hace fue la remolino. última vez No, que no. jugó taca-taca? no, juego siempre. No, sí. ¿Qué tiene uno en su casa? Sí, Ah, juego, mira. sí, me gusta Pero el taca-taca. con el arco de metal que suena Sí, así, sí, ¡ting! suena. Sí, porque si no, no es taca-taca. No, ese taca-taca, sí, me encanta taca-taca. Juego ¿Y a quién le ha toda la vida. invitado a jugar taca-taca? Mira, De los que políticos conozco. No, políticos no, con amigos, vecinos. Ah, ya. pero- Ah. A ver, ¿quién más que no se sepa de Sí. mí? Que fui acólito, Fue acólito, Que fue en serio. acólito. Mire. que me bautizó Monseñor, que está muy bien hoy día, me bautizó Manuel Camilo Vial, su patrón. Mire. El Monseñor Camilo, él me bautizó, que nos juntamos el año pasado y está mejor que yo, que está mejor que bautizado. Pero fue acólito, mire. ¿Quién más no sabe de mí?
o qué cosa me avergüenzo, a ver, me avergüenzo. Eso, ¿qué le da vergüenza? No sé, nunca lo he explicado bien, la poca gente que lo sabe nunca lo he explicado bien, pero igual una vergüenza. Me expulsaron el primer día de clase en primer año básico. Ya, ¿Y por pero qué? ¿cómo ¿Qué lo hizo? No, eso no puede ser. ¿Qué hizo? Ay, es que eran tiempos, imagínate, por los años 70, fines de los 70, sí. Entonces yo estaba, mi familia vivía lejos del colegio y me dejaron encerrado esas 2 horas que eran doble jornada. Y era un colegio chico, que yo no encontraba mucha pinta de colegio, y me rebelé, o sea, me dejaron encerrado el horario de colación. ¿Pero cómo? No, pensé. ¿Cómo lo dejaron encerrado? ¿Usted solo con sus La profesora, compañeros? no, se fueron todos los compañeros que vivían más cerca y mis padres vivían más lejos, no me podían La buscar. profesora lo dejó encerrado. Esas 2 horas de intervalo me dejó encerrado la profesora. ¿Solo en una sala? Y me dejó encerrado en la sala y yo, créeme, todavía tengo... Es vergüenza, pero es un trauma también, porque yo todavía cuando cuento esto, la poca gente lo sabe, recuerdo hasta el olor de la manzana, de la comida, del pescado. Pero quedó traumado. Sí, fuerte. Oye, pero imagínate 2 horas. pateé ¿Tenía todo, cuánto? pero pateé 6 años. Y usted dice que se rebeló Sí, ¿cómo? porque parece que, no sé, fue con la profesora. Tenía 6 años, pero Ah. pateé la sala, me volví Ah. loco. Un día de furia. Eso Ah, fue no, fuerte. Y claro, bueno, ustedes entendieron. Sí. Pero eso me avergüenza un poquito porque no es. Vergüenza pero era era darle, niño. la profesora era darle Sí. vergüenza. Eso, ¿qué más? Cosas Oiga, que- senador, que ¿y se algo, dicen. y algo que piensen que usted hizo pero no hizo? O que le atribuyan y no A tiene ver, nada que ver. Que yo manejé la retroexcavadora, yo no manejé la retroexcavadora. Solo lo o que yo inventé. soy el responsable de que los hijos de Piñera no hayan podido ir a la exposición. No fue Pepe Out el responsable, no fui yo. A lo de China. Sí, pues la gira famosa de Asia. Ya. Y todos me echaron la culpa a mí. Y después, pero Jaime, ¿qué le hiciste a los hijos del presidente? Porque Piñera dice... ¿Por qué acaba de echar en agua a su Pepe mo- Out? ¿Por qué Pepe Out Porque tiene él la culpa? estaba en la gira Estaba en la gira también. y quien criticó al presidente en ese momento fue Pepe Out. Fue Pepe Out. Él dijo, yo no había hecho, después también hice crítica. Después se sumó pero el a la presidente hora, se hizo- sí. Entonces el presidente Piñera, entre muchas anécdotas que hay de ese viaje, dijo, no, mis hijos no vinieron porque por culpa de Jaime Quintana. Y ahí lo dejaron. Yo no fui Oiga, el responsable. y algo de lo que se sienta orgulloso. Yo creo que el momento, también uno se siente orgulloso en los momentos complejos. Yo creo que lo que hicimos en el 2019, yo como lo mire, lo he repasado muchísimas veces, de eso me siento orgulloso, porque también teníamos la tentación de haber hecho algo distinto. Me refiero cuando me tocó ser presidente del Senado en pleno estallido En social. estallido. El acuerdo. Y logramos firmeza en el acuerdo y la colaboración de la mayoría de los comités, incluido el presidente Boric. ¿Cuál era la tentación? Eh, Porque dijo que había una tentación de No, hacer la algo tentación de distinto. dejar caer al gobierno, que era, tú le hacías así, caía, y era lo más fácil tal vez. Desclasifique algo que no se sepa de ahí que no está en su libro. Ah, chuta. Que en el baño se hicieron varios Ah, no acuerdos. sé, ya lo saben. Eso se sabía. Queremos otro. Algo que no esté en su libro y que no esté tampoco en otros libros que han salido en la contingencia. Como por ejemplo Piñera en jaque. Por ejemplo de aquí, de la colega con Que Gloria Piñera nos Faunde. tomaba fotos en el avión a la gira Asia. ¿Cómo? Nos tomaba fotos todo. Como ¿Durmiendo Piñera o dormía poco y dormía poco, entonces él tomaba fotos a todos los pasajeros del avión y después nos mostraba la foto. Mire, si duerme usted, mire la falta de dignidad usted. Oh. No, el humor de Piñera es extraordinario. Yo Me le guardo quedé un con- respeto también por eso. ¿Quién era el que más quería tomar la otra vía? Había muchos en el sector político de la izquierda, sí. Eso sí uno se lo puede atribuir a la izquierda. Que la izquierda, como Pero dice... ¿Está como hablando del PCO o del Frente Amplio? en el PC y Ah, en ya. el actual Frente Amplio también había sectores que querían que el gobierno cayera, no así Boric, hay que ser claro en eso, creo que gran parte del tonelaje de Boric también es cómo reacciona él, cómo enfrenta aquello. Fue un momento bien difícil, yo me siento orgulloso de haber procedido como lo hicimos y con la colaboración de la gran mayoría de mis colegas en el Senado. El Senado tuvo un rol central en ese momento difícil del país. Senador, con esto terminamos. Muchas gracias por haber participado en este cuarto capítulo que tenemos con Mónica y con esto nos despedimos, de hecho. Nos vamos de, Pero ¿cómo por te lo ahora. explico? Por ahora, volvemos el próximo jueves. Así que le damos las gracias de nuevo, senador, y a todos nuestros que nos miran y nos escuchan, Salud. Saluda, a muy que bien, se suscriban a nuestro canal. Los dejamos invitados. Absolutamente. Y no es tan terrible como yo pensaba, puedo Ah. decir también eso que... Vengan, Voy a sean invitados, vengan. Chao, chao. Estamos.